Damos inicio a la unidad número 6 de sexto grado titulada Longitud de la circunferencia y área de un círculo. Aquí tenemos todo lo que vamos a aprender en esta unidad. Como primera clase hay un practica aprendido, en el cual se les solicita a los estudiantes que calculen el perímetro de las siguientes figuras. El perímetro, se los recuerdo, es la suma de todos los lados de una figura. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados iguales, es decir, que todos sus lados van a medir 6 centímetros. Habría que sumar esos 6 centímetros 4 veces, porque son 4 lados. Hay otras formas más breves de calcular el perímetro de este cuadrado. Para este cuadrilátero hay que sumar sus 4 respectivos lados. Para el paralelogramo, recordemos que tiene lados que son de igual medida, es decir, este lado que mide 9 centímetros es de igual medida que este lado, es decir, que también mide 9 centímetros, y lo mismo pasa para esta base. Este lado, como es paralelo con este, entonces miden lo mismo, 5 centímetros. Ahora que ya conocemos la medida de los 4 lados, podemos hacer la suma de los 4 lados y encontrar el dicho perímetro. En el caso de este rombo, va a tener sus 4 lados iguales, es decir, que cada uno de los lados va a valer 5. Ya con eso ya pueden calcular la suma de los 4 lados que miden 5 centímetros. El caso del rectángulo es un paralelogramo porque sus lados opuestos entre sí son iguales, es decir, que este lado que mide 4 centímetros es igual a este, también mide 4. Y esta base de 8 centímetros mide también igual que esta de aquí arriba de 8 centímetros. Ahora que ya se tiene claridad de cuánto miden sus 4 lados, solo es hacer la suma entre ellos para encontrar el perímetro. En el literal F hay un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales. Por lo tanto, sus 3 lados van a valer 8 centímetros. Ya pueden encontrar el perímetro. Y acá en la circunferencia solamente nos dan el diámetro y vemos que al contorno de una figura geométrica se le conoce como perímetro. En el caso del contorno del círculo se llama circunferencia, es decir, el perímetro de este círculo es la circunferencia. Y en esta unidad vamos a aprender a calcular la medida de la circunferencia, es decir, del perímetro del círculo y el área de un círculo. Es decir, que en este momento nos encontramos en el problema que no podemos encontrar el perímetro de la circunferencia, porque recordemos que la circunferencia está compuesta por líneas curvas y no rectas. Entonces, como no conocemos eso, tenemos ese problema, pero con las clases que vamos a ir viendo en esta unidad, vamos a ir entendiendo y le vamos a dar solución a esa situación de tal manera que luego vamos a poder encontrar la longitud de la circunferencia, lo que sería igual al perímetro del círculo y además el área de un círculo. Entonces vamos a dar paso a la clase 1.2, que es el tema central de este video, y esta clase se llama relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. En el análisis nos dice, para estimar la longitud de la circunferencia se realiza lo siguiente. Tenemos acá el diámetro y pues esta actividad se hace de la siguiente manera: con un trozo de lana o con un trozo de cordel se va cubriendo toda esta línea curva que es la circunferencia. Luego esa lana o ese pedacito de cordel se coloca en líneas rectas sobre una regla y así se sabe cuánto mide el contorno o la circunferencia. Y en este caso ya han hecho cierto trabajo que se resume en esta tabla. Tenemos el objeto que se midió, que es la base de una taza. Nosotros sabemos que es redonda, es en forma circular. Aquí está la longitud de la circunferencia, es decir, el cordel que se le trazó a la taza mide 25 centímetros y su diámetro, que es la línea que va desde un extremo de la circunferencia hasta otro extremo y pasa por su centro, que es esta que vemos acá, mide 8 centímetros. Lo que a nosotros nos piden es que calculemos la razón entre, o el cociente entre la longitud y su diámetro, es decir, dividir el valor de la longitud y entre el diámetro. Hay que hacer aproximaciones porque lo más probable es que nos den números decimales y vamos a aproximar hasta las centésimas, es decir, 2 cifras decimales. Y de igual manera se midió también la longitud de la circunferencia de un tirro, su respectivo diámetro, un tazón, que son como de esos platos hondos en los cuales se toma sopa. Entonces también se hizo la respectiva medición.
Entonces nos preguntan cuántas veces aproximadamente es la longitud de la circunferencia con respecto al diámetro. Entonces nosotros tenemos que observar una tendencia en esta división. Vamos a hacer ese procedimiento. Aquí ya tenemos la tabla y vamos a ir haciendo las respectivas divisiones. La primera es la base de la tasa. La primera división es 25 entre 8. Entonces esta división la vamos a hacer así común. Aquí solamente la vamos a dejar indicada 25 entre 8 y luego le vamos a colocar el resultado o el cociente que obtengamos de hacer esta división. 25 entre 8, aquí tenemos una cifra, lo conveniente hubiese sido tomar una cifra, pero vamos a tomar dos cifras porque 2 es menor que 8. Y 2 entre 8 no se puede, entonces por eso agarramos dos cifras. Y ahora se nos forma la división 25 entre 8, eso sí se puede porque 25 es mayor que 8. 25 entre 8 corresponde a 3. Vamos a hacer la prueba, 8 por 3 es 24. Tenemos que hacer la resta, 25 menos 24, eso nos da 1. Podemos continuar haciendo la división, vamos a agregar un 0 aquí en el residuo y por lo tanto hay que colocar un punto decimal en el cociente. Nuestra nueva división es 10 entre 8. Eso corresponde a 1. 8 por 1 es 8. Hacemos la resta, 10 menos 8, obtenemos como resultado 2. Ahora agregamos otro 0 para continuar dividiendo porque habíamos dicho que íbamos a llegar hasta las centésimas y tenemos nueva división 20 entre 8. 20 entre 8 corresponde a 2. 2 por 8 es 16 y aquí vamos a hacer una resta. 20 menos 16 es 4. Podemos agregar otro 0. Vamos a hacer la división hasta las milésimas, pero vamos a aproximar hasta las centésimas. 40 entre 8 corresponde a 5. 8 por 5 es 40. Y aquí nos queda como residuo 0. Es decir, este resultado lo vamos a aproximar hasta la segunda cifra, hasta acá. Después del 2 vemos que tenemos un 5, por lo tanto a este 2 hay que aumentarle un 1 y nos va a quedar que aproximadamente la división, el cociente entre la longitud y el diámetro de la base de una taza es de 3.13 aproximadamente, ¿verdad? Ahora la siguiente división sería 33.1 entre 10.5 y vamos a hacer esa división así como hicimos la del número 1, 33.1 entre 10.5. Si recordamos los procedimientos para hacer estas divisiones, tenemos aquí un problema, que hay un número decimal en el divisor o en el número que está dentro de la cajita. Por lo tanto, este punto decimal hay que trasladarlo ciertas unidades de tal manera que se nos forme un número natural o entero. Y aquí ya lo tendríamos 105. Hay que hacer el mismo movimiento para el caso de el dividendo. Como aquí movimos el punto decimal una cifra, aquí también hay que moverlo. Y de tal manera que la nueva división sería 331 entre 105. El resultado que obtengamos en esta división va a ser equivalente o el mismo para la división original, que es de 33.1 entre 10.5. Aquí tenemos tres cifras, entonces hay que agarrar las tres cifras. 331 entre 105 nos toca a 3. 3 por 5 es 15, ponemos 5, llevamos 1, 3 por 0 es 0, más 1 que llevamos 1, y 3 por 1 es 3. Entonces nos queda la resta 331 menos 315. Al 1 no le podemos quitar 5, hay que prestar, este nos queda en valor de 2 y este en valor de 11. 11 menos 5 es 4 y 2 menos 1 es 1. 3 menos 3 es 0, ya no lo escribo. Voy a agregar un 0 para continuar dividiendo, entonces ponemos un punto decimal en el cociente. 140 entre 135 corresponde a 1. 1 por 105 es 105. 140 menos 105, hay que hacer estas restas. 0 menos 5 no se puede, hay que hacer préstamo con el 3, con el 4. El 4 queda en valor de 3 y el 1 queda en valor de 10. 10 menos 5 es 5 y 3 menos 0 es 3. 1 menos 1 es 0. Ya no lo agregamos. Vamos a continuar dividiendo. Agregamos un 0. 350 entre 105 corresponde a 3. Y 105 por 3 ya habíamos visto que era 315.
Haciendo la resta, vamos a ver que en este caso nos queda 35. Podemos agregar otro número, otro 0, para continuar dividiendo, y vemos que estamos ante el mismo caso de 3. Luego, al continuar la división, nos va a dar el resultado 315 otra vez, y pues vamos a ver que el 3 se va a ir repitiendo infinitamente. Siempre vamos a ir teniendo un residuo de 35. Entonces aquí ya conviene aproximar. Habíamos dicho que íbamos a aproximar hasta las centésimas, hasta la segunda cifra decimal. Como el número que está después de este 3 es un 3, entonces no le aumentamos nada al 3 y aproximadamente nos queda con valor de 3.13. Vamos a ver en el caso del tazón, la tercera división sería 46.8 entre 14.9, y sucede el mismo problema que 46.8 entre 14.9. Tenemos un decimal dentro del divisor. Vamos a hacer el movimiento del punto decimal para convertir a números naturales, y la nueva división que nos queda es 468 entre 149. En este caso, 468 entre 149 corresponde a 3. Vamos a comprobar si esto es cierto. 3 por 9 es 27, ponemos 7, llevamos 2, 3 por 4 es 12, más 2 que llevamos es 14, ponemos el 4 y llevamos 1. 1 por 3 es 3, más 1 que llevamos 4. Entonces vemos que el resultado tiene sentido porque es menor que 468. 8 menos 7 es 1, 6 menos 4 es 2 y 4 menos 4 es 0. No lo escribimos. Podemos agregar otro 0 para continuar dividiendo, entonces pongamos el punto decimal en el cociente. 210 entre 149 solo toca a 1, y 1 por 149 es 149. Hay que hacer la resta. Aquí va a tocar prestar. Este 1 queda en valor de 0 y este 0 queda en valor de 10. 10 menos 9 es 1. 0 menos 4 no se puede, hay que prestar. El 2 me queda en valor de 1 y este 0 ahora me queda en valor de 10. 10 menos 4 es 6, entonces me queda 61 de residuo. Vamos a agregar otro 0 para continuar dividiendo. La nueva división es 610 entre 149. Esto puede tocar a 5, vamos a verificarlo. 9 por 5 es 45, ponemos 5, llevamos 4. 4 por 5 es 20, más 4 que llevábamos 24, ponemos el 4 y llevamos 2. 1 por 5 es 5, más 2 que llevamos es 7. Aquí vemos que nos pasamos, por lo tanto hay que hacer la corrección. No tiene nada de malo equivocarse si después hacemos la corrección. Entonces en lugar de 5 debe de corresponder 610 entre 149 a 4. Vamos a verificar. 9 por 4 es 36, ponemos 6 y llevamos 3. 4 por 4 es 16, 16 más 3 que llevamos es 19, ponemos 9 y llevamos 1. Y ahora pues 4 por 1 es 4, más 1 que llevamos 5. Entonces ahora sí, ya el resultado tiene más sentido porque el producto es menor que el residuo anterior que teníamos. 0 menos 6 no se puede, hay que hacer un préstamo. Este 1 me queda en valor de 0 y este 0 me queda en valor de 10. 10 menos 6 es 4. 0 menos 9 es la siguiente resta, pero eso no se puede, hay que prestar en primer lugar. El 6 le presta al 0, 1, entonces el 6 queda en valor de 5 y el 0 queda en valor de 10. 10 menos 9 es 1 y sobra 14. Vamos a agregar un 0, la nueva división es 140 entre 149. Esto no se puede porque 140 es menor que 149, entonces agregamos un 0 y aquí podríamos seguir pues agregando otro 0, pero ya no lo vamos a hacer porque aquí ya tenemos para poder aproximar. Vamos a aproximar hasta la centésima, hasta la segunda cifra decimal, 1, 2, segunda cifra decimal. Vemos que después de esta segunda cifra decimal hay un 0, por lo tanto no le vamos a aumentar nada al 4 y nos va a quedar que aproximadamente el resultado de la división para el tercer caso es de 3.14.
Entonces ahí ya tenemos los cocientes y nos preguntaban cuántas veces aproximadamente es la longitud de la circunferencia con respecto al diámetro. Es aproximadamente 3.14, ese es el valor que le vamos a dar en este caso. Veamos el comprende. En este caso dice el cociente, es decir, la longitud la longitud de la circunferencia entre el diámetro no depende del diámetro y se denota este número con la letra griega que vemos acá, y esta letra se lee como pi. Entonces esta letra es muy famosa, la vamos a utilizar muchísimo hasta en tercer ciclo, esta letra pi. Y en otras palabras, pi es el resultado de dividir la longitud de una circunferencia entre su diámetro. Redondeando a la centésima, pi es aproximadamente 3.14 y se utiliza este valor en los cálculos que vayamos a estar haciendo. Pi es un número que tiene infinitos números decimales. Nosotros podíamos haber continuado esas divisiones que teníamos y vamos a ver que pues no van teniendo fin estos números decimales, se van repitiendo muchísimo y pues el valor aproximado que se toma de pi es 3.14 y es muy famosa esa medida. Es decir, que para encontrar pi lo podemos encontrar en cualquier circunferencia, no importa si es una circunferencia pequeña, una circunferencia grande, siempre que dividamos su longitud de circunferencia entre su diámetro vamos a obtener un valor cercano a pi, que sería aproximadamente 3.14. Eso es lo que estuvimos haciendo acá, encontrando el valor de pi. En el caso del resuelve, el número 1 dice, con los datos de la circunferencia de la ilustración realiza el cociente, longitud de la circunferencia entre diámetro. La longitud de la circunferencia es de 62.8 centímetros y el diámetro es 20. Hay que hacer la división y verificar que el resultado o el cociente de esta división sea 3.14 o muy cercano a 3.14. A veces nos puede dar 3.13, 3.15. Es por la cuestión de las aproximaciones de decimal. También recomiendo que se realice el ejercicio número 2, que en este caso hay que verificar si el pi también está presente en las ruedas de las carretas, que son un círculo. Vemos que el diámetro es de 100 centímetros y la longitud de la circunferencia es de 314 centímetros. Hay que dividir 314 entre 100 y vamos a ver si obtenemos un valor cercano a pi.